Hola, 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 curiosos de mentes, y bienvenidos a De Psicología. Yo soy Juan Martín, tu psicólogo favorito, y hoy vamos a estar viendo un caso de true crime, es decir, un crimen real que sucedió en Estados Unidos, en Connecticut, a las afueras de Nueva York, en el que murieron 28 personas, 8 adultos y 20 niños, en la escuela primaria de Sandy Hook, el 14 de diciembre del 2012. Por un lado, quiero dar el perfil de personalidad, es decir, la psicología del caso, pero también cómo impartir más salud para que las personas sepan cómo evitar este tipo de casos y también no estructurar un tipo de personalidad que es proclive para la violencia. Muchas personas dicen que es por un diagnóstico de enfermedad mental que esta persona hizo lo que hizo y no es verdad. Más allá de que Adam Lanza haya sido diagnosticado con autismo en sus primeros años de vida, ya estaban tanteando otros tipos de trastorno que pueda tener, pero en este video vamos a ver cómo todo ser humano es capaz de matar y no fue la enfermedad mental o el diagnóstico que le hayan dado el culpable de estos actos. Cualquier niño es capaz de cometer estos actos, así que prestemos atención para ver cómo es que se estructuró la personalidad para llegar a este punto. Imagínense una puerta entreabierta y del otro lado se siente alguien con muchísima ira. Se ve un espectro moverse y no sabes qué está del otro lado de la puerta, pero de la nada irrumpe con violencia un joven por esa silueta con una pistola e intenta descargar toda su ira en ti. Literalmente sacar toda la ira que él tiene y dispararte directamente a ti. Esta es una de las pesadillas que nos cuenta Peter Lanza, el padre de Adam, el chico que cometió los asesinatos, en uno de sus sueños que tiene meses después. Una persona que estuvo a punto de contratar a un detective privado que le diga dónde está su hijo, qué es lo que está haciendo para él poder acercarse. Él había sufrido del divorcio dentro de su familia, por lo tanto era un padre que no podía vivir con su hijo y con su exmujer, porque por el divorcio pues la mujer se había quedado con la casa y con la custodia de los chicos, y este padre, cada vez más aislado, pedía estar con su hijo y se dio cuenta de que, más allá de que su hija quiera o no quiera, su ex esposa estaba inventando cosas para que él no se acercase. Entonces se quedó cada vez más aislado y no contrató al detective porque pensó que al ser adolescente tal vez necesita su espacio, tal vez en verdad es su hijo el que no le quiere ver, y preso de las mentiras no pudo hacer nada para estar más presente. Un padre que nos cuenta que igual le iba a visitar los fines de semana, igual mantenían el contacto, le escribía mails y se enojó mucho cuando su hijo dejó de contestarle los emails, dejó de mostrar interés hacia su padre y él empezó a cortar el contacto. Pero esto era un poco normal porque su hijo había sido diagnosticado con autismo desde niño pequeño. Es decir, toda la vida había crecido con un hijo que él sabía que era un poco extraño, que era diferente a los demás, así que había tenido que ceder su posición del padre, de la ley, de obligar a hacer las cosas para tomar un rol más comprensivo y ser un padre que simplemente cedía a las demandas de los doctores, de la esposa, del hijo y de todos, solo para intentar hacer una burbuja en la que su hijo esté bien. Un hijo con hipersensibilidad, un hijo con ataques de ira, un hijo con problemas en la escuela. Entonces había pasado más de ser la disciplina con la ley a ser un padre comprensivo que intentaba darle todo a su hijo. Después del divorcio, Peter le dio todo a su exmujer Nancy, le dio la casa, le dio dinero y como tenía una buena posición económica, no solo le mandaba la manutención mínima del mes que había dictaminado la jueza, sino que daba muchísimo más dinero. Es más, a su exmujer Nancy le dijo en el momento del divorcio: quédate en la casa y no te preocupes, nunca más en la vida vas a tener que trabajar. Yo te voy a dar todo el dinero necesario para que tú solo te dediques a cuidar a nuestro hijo. Y aquí es donde todo empezó a tomar un giro muy extraño, porque al parecer a los oídos de la madre Nancy, ella tenía todo solucionado en la vida si es que lograba mantener a este niño en dependencia de ella por el resto de los años. Mientras más años tenga, pues más dinero va a ir recibiendo ella para mantenerle y va a poder tener una posición privilegiada en la sociedad teniendo un montón de dinero, pero sin tener que trabajar, sin tener que hacer mucho más.
Ser o no ser. Y yo soy. Ahora, quiero que se metan en la mentalidad de esta familia que tenía dos hijos, un hijo mayor que iba bastante bien en la vida, 4 años menor el siguiente hijo que había tenido muchísimos problemas y ni siquiera había logrado hablar hasta los 3 años. Por eso ya había estado con especialistas de psicología y le habían diagnosticado con algún porcentaje de autismo. Esto es increíble porque gracias al espectro del autista, las personas profesionales pueden decir, tienes un poco de autismo, tienes esta cosa y tal, y eso significa que todos los problemas siempre van a estar condensados en el diagnóstico. Pero no era un autista propiamente dicho. Esta persona sí podía hablar, sí podía comunicarse con el resto de personas, sí podía hacer deporte, sí podía manejar un carro, sí podía hacer algunas cosas que técnicamente las personas autistas no pueden. Entonces, ojo con el diagnóstico porque ya de por sí parece que no estaba del todo correcto. Adam había crecido en esta familia en la que hasta los 3 años él decidió no hablar. Es decir, a los 3 años él podía entender lo que las otras personas le decían, pero elegía no ejecutar el lenguaje. Esto es muy normal con las personas autistas, ya que el lenguaje no es un impedimento neurológico que no pueden lograr, sino que más bien es una elección el no compartir su mundo interno, el no interactuar en el discurso del otro y simplemente te aíslan de su vida gracias a interrumpir el lenguaje. Pero a los 3 años este chico ya empezó a hablar. Es más, cuando logró hablar bien, decían que no se callaba, que hablaba un montón. Un chico que ya empezó medianamente bien el tema de sobrellevar el autismo, pero que nunca se había quedado conforme con ese diagnóstico. A medida que iban pasando los años, él podía estar bien en la escuela, podía tener un par de buenas notas, podía tener socialización en general y no presentaba algo muy extraño. Pero entonces es que sus padres se divorcian. Su hermano mayor, tarde o temprano, tiene que irse a la universidad y demás. Y ante los problemas maritales dentro de la casa, con el divorcio y después del divorcio, se ven las notas de Adam afectadas. No solo las notas en la escuela, sino que también empezaba a tener estallidos de pánico, estallidos de descontrol dentro de la escuela y los profesores tenían que llamarle a los padres para que vengan a retirarlo o para poder hacer algo al respecto. En este no saber qué hacer, un profesional les recomienda que tengan clases dentro de la casa, es decir, que ya no envíen a su hijo al colegio y de esta manera no iban a tener que tener problemas en el ámbito social, solo que aprenda las materias. Eso ya queda a criterio de cada uno, pero esto es lo que hicieron. La madre empezó a darle clases, el padre empezó a darle clases dentro de su casa. Es decir, eran padres que medianamente estaban ahí, pero no imponían la ley tajantemente. Dentro de lo que puede llamarse un desarrollo normal. No tenemos demasiada información sobre esto específicamente, pero podemos decir que el padre en sí se cansó del matrimonio, es decir, se cansó de su mujer por otras razones más allá de los hijos, por otras razones más allá del dinero, tenían familia, todo técnicamente debería estar bien, pero él no toleraba a su mujer y le tuvo que decir, no puedo estar contigo, no me haces feliz. Psicológicamente, muchas veces se ve como madres, como mujeres, dejan el rol de esposa cuando se convierten en madres y no lo retoman nunca. Por lo tanto, cuando tienes un hijo que no solo te requiere como madre, sino un hijo que dicen que es más dependiente de ti y demás, la madre puede reforzar su estatus de madre y dejar incluso más de lado el tema de ser esposa para poder proteger más a su hijo, para poder ayudarle más en todas las necesidades que tenga, porque también la madre se siente merecida, se siente que le necesitan, se siente en su lugar. Tras el divorcio, Peter Lanza, el padre, comenta que para sus hijos él pensaba que casi que no había alterado la rutina del día a día, que tal vez no notaron la diferencia. ¿Por qué? Porque él trabajaba un montón de lunes a viernes. Es decir, que durante la semana no le veían ya mucho sus hijos, pero en los fines de semana él iba y estaba con sus hijos y les sacaba de excursión y les sacaba a hacer diferentes actividades y la madre sábado y domingo se podía lavar las manos y irse a hacer lo que ella quisiera, ya sea hacer mandados, ya sea verse con amigas, ya sea lo que sea,
el padre se ocupaba de los niños en el fin de semana y la madre de lunes a viernes. Esto era antes cuando estaban casados en el matrimonio. Ahora que pasan a ser divorciados, misma rutina. Los niños pasan de lunes a viernes con la madre no trabaja, no tiene que hacer más que estar ahí para ellos, y el padre solo los fines de semana les puede ver. Después del divorcio se mantiene esto igual, pero poco a poco el padre va diciendo que no le dejan ir a verles porque la madre dice que, ahora no puedes venir esta semana porque está un poco nervioso. Ahora no puedes venir porque está un poco tenso. Y ella le decía, solo puedes venir cuando esté perfecta las cosas. Si es que a Adam algo le está afectando o está un poco nervioso y tal, por favor no vengas, porque más se va a hacer un problema más que solucionarse o ponerse alegre por su padre. Esto es lo que la madre dice. Pero la realidad es que ya los dos hermanos están sintiendo, los dos hijos de esta familia, están sintiendo que quieren cada vez más independencia. Y mientras más independencia ganan, la madre más posesiva se va volviendo y más le impide al padre participar de sus hijos y participar de la situación familiar. Why are you running? Why are you running? Sí quisiera que de aquí en adelante tomemos esta teoría psicológica como más una lectura propia mía, porque esto no hay información que diga si es que esto es real o no. Pero a mí me parece parte del diagnóstico poner que la madre sabía que mientras ella mantenga vínculo con su hijo, ella iba a tener dinero, casa y todo pagado el resto de su vida. Es más, hay testigos que son sus amigas que comentan que ella decía, vamos a pasar toda la vida juntos, Adam y yo, su hijo y ella. Vamos a tener que pasar muchísimos años, y frases textuales mandadas a mensajes con las amigas diciendo, esto va para largo y voy a pasar muchos años con mi hijo. Diciendo, ya me estoy preparando para una vida en este sentido. Pero su hijo no era así. En el divorcio habían firmado una cláusula en la que el padre se comprometía a pagarle un automóvil a Adam, a su hijo, y dice que Adam aprendió a manejar, y no solo eso, sino que era responsable y era uno de los conductores más cautos que había visto, su propio hijo. Podía manejar, estaba intentando irse a la universidad y ya estaba viendo qué hacer de su vida. Y si es que no iba a poder entrar a una universidad o demás, él decía, yo tranquilamente me inscribo en el ejército y voy a hacer algo más, porque armas y demás ya tenía un poco de afín a ello. Gracias a su madre. Su madre era una aficionada de las armas. Decían que ella, más que querer disparar armas, era una coleccionista de armas y tenía unas 6-7 pistolas dentro de casa, y les había enseñado a sus hijos a disparar desde temprana edad. En un país en el que esto es legal no es cosa extraña, pero el niño ya había sido expuesto a estas cosas. ¡Demonios, Doc! ¡Eres realmente un genio! Adam, llegando a sus 14 años más o menos, ve a su hermano mayor irse de la casa, buscar una universidad y mudarse, y ahora sí, se quedan solos. Se quedan madre y Adam solos en casa. Y aquí es cuando las cosas empiezan a empeorar. ¿Cómo lo sabemos? El padre comenta directamente que no le dejaban visitar, que le veía una vez cada 6 meses, pero porque cada 6 meses la madre lo permitía. Él, en cambio, insistía por verle a su hijo, insistía por comprarle cosas, por estar en la vida de él. Es más, le compró una computadora nueva y le dijo a la madre, tengo una computadora nueva para mi hijo, quiero verle para yo darle físicamente esto. Y la madre hizo que pasaran 6 meses y aún así no le dejó entregarle. Es decir, ya estaba manipulando algunas cosas para hacer que no funcione esta relación. Le decía al padre que no podía contestar los emails su hijo porque ya no estaba usando el email y tal. Y ahora la policía sabe que no solo sí utilizaba su email, el hijo dentro de esta casa se había empezado a llevar tan mal con su madre que le cerraba la puerta, no le veía y se comunicaba con su propia madre en la misma casa solo a través de emails. Compañeros de la madre también comentan cómo ella no hablaba mucho de su familia, y cuando hablaba de la familia hablaba de su hijo mayor, casi nunca mencionaba a su hijo pequeño, pero técnicamente era la única persona con la que estaba en su casa. Tendría que, si es que vives solo con un hijo, el que te queda, digamos, el otro está en la universidad, lo normal es que de lo que más hables es de eso, pero es de lo que menos hacía y parecía que lo iba escondiendo poco a poco. Ahora, esta mujer podía tener una vida social, es más, la comunidad decía que era muy sociable, que incluso hacía de trabajos de voluntaria para compartir en la comunidad cada vez más,
pero al mismo tiempo ella era una persona que ya solo vivía del dinero que le mandaba a su ex esposo para cuidar a su hijo con problemas especiales. Y este hijo empezó a tener cada vez más problemas especiales. Volvieron a meterle en la escuela, pero en la escuela decían que no podía aprobar las clases, que tenía dificultad para tomar los exámenes, había intentado tomar idiomas o algo, lo reprobó. Alemán fue una prueba que ni siquiera se presentó por el nivel de nerviosismo y estrés que tenía. Pero esto siempre Adam diciendo, es que yo no soy lo suficientemente inteligente como para lograrlo, es que yo no valgo lo suficiente como para merecer esto. Él mismo tenía una autoestima tan bajo y era por no haberse enfrentado paulatinamente a los retos de la sociedad, que no son retos académicos intelectuales. No tienes que ser inteligente para ir sobreviviendo en la vida. Tienes que socialmente demostrar que puedes ser parte de un grupo, ganarte el respeto de las personas, que los otros te vean y sostener la mirada con ellos. Ya, a ver, está bien. ¿Cómo le digo? Verás, acércate y dile lo que sientes. Cálmate. Hola, me gustas. ¿Quieres ser mi novia? ¡Qué cholo! ¿Eh? Votación. ¿Qué? Tanto se estaba complicando la situación que, como les digo, el padre estuvo a punto de contratar un detective privado que le diga a qué lugares le gusta ir a su hijo para él intentar encontrarle por casualidad de la vida y forzarle a hablar con él, forzarle a verse un poco. Pero ahora, gracias a los registros de email, gracias a los registros de teléfono, vemos que el hijo, Adam Lanza, no tenía ningún problema con el padre, no tenía especial ira hacia él, no decía que le odiaba, no escribía nada al respecto, pero lo que sí hacía Adam era escribir constantemente cuánto detestaba a su madre, cuánto la asfixiaba, cuánto ya no podía más, que él decía, quiero independizarme, quiero ir a esta universidad, o quiero ir al ejército, o quiero hacer lo que sea, pero cada vez más buscando la independencia. Y aquí es cuando los testigos, los amigos de la madre, comentan a la policía después de ya todo lo ocurrido y dicen, ella decía que su hijo se estaba independizando poco a poco y que ella estaba asustada, que tenía miedo de perderle porque su hijo se estaba cada vez más alejando de ella. Que, a ver, ¿es normal para un adolescente? Claro que sí. Lo que no es normal es que después una madre tome acción sobre eso y sofoque las esperanzas de su hijo. ¿Por qué? Porque mientras más inútil sea su hijo, técnicamente ella más va a ganar. Va a seguir teniendo el dinero del ex esposo y va a seguir teniendo una casa y va a seguir siendo una santa porque es una buena persona que lo único que hace es cuidar de las personas que menos pueden. ¿Que te traiga tu tarea? No tengo que hacer ninguna tarea. Soy un hombre que tiene una maestría en ingeniería. Disculpe, señor con maestría. ¿Quiere que le lleve una paleta? ¡Que sea de fresa, por favor! ¡Me comí la de fresa! ¡Solo quedan unas verdes! ¡Qué ganas de matarme! Pero ver a su hijo inutilizarlo o hacerlo víctima hace que ella se ponga en la posición de salvadora. Y si le quitas esto, pues la persona sucede lo mismo. ¿Alguna vez han escuchado el síntoma del nido vacío? También cuando se va el último hijo y la madre ya no siente que tiene ningún sentido de la vida, porque ella solo existe, solo tiene sentido su vida si es que es madre. Pero si ya no hay hijos, si no es esposa, si no es ni esposa, no es ni madre y no es trabajadora, no tiene ningún oficio tampoco o vocación, está solo en su casa. Además, su ex esposo ya está con otra pareja. Esto también Peter dice que sintió un cambio de actitud en su ex mujer cuando se enteró que él ya tenía una novia y que se casó con esa novia, pero empeorando las cosas fuertemente puertas adentro, porque no sabemos qué pasaba dentro de esta casa. Lo que sí sabemos es que un día Adam se levantó, agarró la pistola y le clavó 4 tiros a su propia madre. Él, quiero que ustedes se imaginen, ¿cuánta ira tienen que tener ustedes adentro para agarrar una pistola y asesinar a su madre? Y con esa misma ira, asesinar a todos los que él envidiaba y que ya no podía más. Agarró, le mató a su madre primero. Después fue a una escuela, la más cercana a la que tenía ahí, que sí conocía a ciertas personas, pero como les digo, él no fue una persona que siempre estuvo en escuela, entonces no es que era su escuela, aparte él ya tenía 20 años, pero entró a la escuela y mató a 20 niños y 7 adultos.
exitosamente logró todo esto. Entonces, ojo con esto, porque para empezar, yo sé que es algo brutal, pero piénsenlo bien. Un chico autista, ¿ustedes creen que puede matar a 28 personas? Con los disparos, con los ruidos, con los griteríos, con todas estas cosas. Si es que fuera verdaderamente autista, tal vez se tendría que bloquear con el sonido de un disparo. Pero no, este chico había agarrado la computadora propia de él en la que había googleado cosas como, por ejemplo, qué otro tipo de masacres han habido en colegios y que personas hayan disparado. Ya había estudiado algunas cosas, pero él agarró su computadora y había destruido el disco duro. No es que la computadora la golpeó. El disco duro en sí lo machacó y la policía no pudo recuperar nada de eso. Una persona inteligente que después de hacer este plan asesina a su madre, asesina a tantas personas y después se mata él mismo con un disparo a la cabeza. Ojo con esto, porque no es que la persona quería matar y después por error matarse a sí mismo o por consecuencia matarse a sí mismo. Generalmente esto psicológicamente se estructura de la siguiente forma. El niño ya no aguanta más la vida y se va a suicidar. Pero antes de suicidarse, se va a llevar consigo a todos los que él pueda. ¿En dónde puede sacar su ira? ¿Alguna vez han escuchado que una persona cuando está en tal desesperación dice, me voy a llevar a todos por delante, voy a intentar también que caigan conmigo, no voy a ser el único en caer? Y ante tal nivel de desesperación, matar a las personas que más detestaba, pero empezando con la persona que más representa todo esto, la madre. Y esto, ojo, no es que fue un ataque de psicosis que hizo que él mate a su madre sin querer, estando en un estado que no tiene nada que ver. O que haya estado en un ataque de autismo, que no existe un ataque de autismo más que un ataque de hipersensibilidad en el cual la persona se bloquea. Pero pónganlo como pongan, no hay ninguna enfermedad mental que haga que una persona premedite un asesinato, sepa cómo manejar un arma, quite las huellas que iba a dejar, quitando el disco duro de su computadora y tal, y después haga todo tan premeditadamente para después no solo asesinar 1 o 2, sino 28 personas, 8 adultos y 20 niños. Mató 18 niños en la escuela y 2 niños que medio que sobrevivieron murieron en el hospital por las heridas. Es impresionante, pero esto no fue causado por una enfermedad mental. Esto fue causado por la depresión y la tristeza que le llevó al suicidio de una persona. No podía aguantar más su realidad, no podía más aguantar su vida y quiso matar a la persona que más daño le hacía a él, dirigir toda su ira hacia esa persona, pero después también a todos los demás. Acabando consigo mismo, sí, pero ojo, esta fue ira direccionada directamente a su madre. Y su madre, que sabía que tenía autismo desde niño pequeño, autismo lo decimos porque psicólogos lo diagnosticaron a él desde pequeño con eso. Les vamos a creer, yo la verdad creo que tal vez ni siquiera tenía autismo, pero claramente estaba dándose un vínculo de psicosis que generalmente termina en esquizofrenia si es que el niño no logra separarse de su madre y es devorado por su propia madre. Pero no podemos decir que tampoco fue esquizofrenia, porque a la final el hijo no se dejó devorar por la madre. El hijo la mató, consiguió el respiro que quería y tal, pero la verdad tampoco encontró sentido en la vida él y también asfixiado se quitó la vida. Yo sé que el tema es bastante pesado, pero no solo queremos hacer un perfil de personalidad, sino que quiero que psicológicamente entiendan cómo es que una persona llega a cometer lo que se cometió en este caso, para poder evitarlo, para poder hacer vínculos sanos, para que madres puedan ser más inteligentes y hagan algo al respecto. Esta madre ni siquiera le hizo continuar con las recetas médicas. Es decir, los médicos le dijeron, su hijo tiene tal enfermedad, tiene que tomar tal medicación, y la madre dijo, tal vez tienes esta enfermedad que ustedes dicen, pero no le voy a dar medicación, no le voy a hacer ir a terapia, y no va a tener ningún psicólogo ni nada para hacer el seguimiento. Ojo con esto, pasaron años y no se hizo nada. ¿Se pudo haber evitado? ¿Ustedes qué creen? Les voy a leer abajo en comentarios, pero por ahora eso ha sido todo. Nos vemos en el próximo video de psicología. Al igual que es gratis suscribirse, la primera sesión de terapia psicológica es gratuita en nuestro consultorio que ya atiende a diferentes lugares del mundo por videollamadas, así que llama ya, te espero.